Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias públicas virtuales, ahora por este medio, que hacemos todos los martes a las 7 de la noche, hora colombiana. Y dentro de esta temática, donde procuramos divulgar los fundamentos de la doctrina espírita en la visión y en correlación con las ciencias de la salud. En el día de hoy, y para profundizar un tema, como anunciamos hace 8 días, que en este mes de agosto estaremos desarrollando temas del área de la psicología en relación a la doctrina espírita. Hemos invitado hoy a nuestro compañero Ubaldo Rodríguez para el desarrollo de este tema, patologías psicológicas y espirituales. Bienvenido, Ubaldo, a este ciclo de conferencias públicas de la AME Colombia, en este auditorio virtual que tenemos los días martes. Y pues es un honor nuevamente tenerte aquí esta noche. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias a todos los que en este momento están conectados. Vamos a hacer nuestra oración inicial para disponernos en esta noche a recibir estos conocimientos, a recibir estas vibraciones de amor, de energía, de luz, de paz y de salud, y a sintonizarnos con el Padre universal, con Dios, con esa causa primera de todo lo existente, que a través de sus leyes divinas rigen tanto el macrocosmos como el microcosmos. Pedimos sus vibraciones de protección, de amparo, de luz para todos los mundos habitados, especialmente para este planeta Tierra, pasando por esta fase de transición planetaria. Que sus emisarios divinos, principalmente el Maestro Jesús de Nazaret, quien ha sido el guía de esta humanidad, pueda, con sus efluvios sutiles y terapéuticos, irradiar esa paz a los corazones humanos, esa armonía a las mentes humanas, y que podamos en esta fase en que vivimos multiplicar las acciones de benevolencia y de caridad en beneficio de los demás. Que la paz y la salud nos acompañen hoy, mañana y siempre, y que la inspiración acompañe el verbo fluido de Ubaldo. Entonces, bienvenido Ubaldo nuevamente. Ubaldo, para los que no lo conocen, es psicólogo, es docente, profesor de la Universidad del Magdalena y fundador de una fundación que se llama Oasis de Amor en la ciudad de Santa Marta. Igualmente es fundador con otros compañeros espíritas del Centro de Estudios Espíritas Francisco Asís, de esta misma ciudad de Santa Marta, y pues en su formación como psicólogo ha hecho pues todas estas integraciones de los conceptos de la psicología y sus aplicaciones en relación con la doctrina espírita. Entonces vamos a escuchar a Ubaldo en esta conferencia, patologías espirituales y psicológicas. Adelante, Ubaldo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabio, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los amigos, compañeros de la doctrina espírita y los que hacen parte de la Asociación Médico Espírita de Colombia, y a todos los que están conectados escuchándonos, espíritas o no. Porque la propuesta, o uno de los objetivos fundamentales que conocemos muy a fondo de la Asociación Médico Espírita de Colombia, es llevar estos conceptos haciendo un puente entre las ciencias de la salud, las ciencias de la psicología, que está inmersa dentro de las ciencias de la salud,
y también está inmersa dentro de las ciencias humanas, y un puente fundamental con lo que enseña el espiritismo. Es para nosotros una alegría inmensa participar de estos espacios para llevar siempre el conocimiento que la doctrina espírita da de una forma simple, sencilla, no por ello superficial, sino que estos conceptos son muy profundos en cuanto nos permiten tener una visión totalizada y general de la existencia del ser, de la naturaleza de Dios. Entonces, quisiera compartir con ustedes una presentación, si bien no es profunda, porque para abordar las diferentes temáticas que el espiritismo encierra, principalmente estos temas de las patologías espirituales y materiales, psicológicas, demandan un estudio pormenorizado, un estudio muy profundo, el cual nosotros mismos tampoco no tenemos. Simplemente que estamos en ese proceso de aprendizaje constante, de búsqueda constante, a través del abordaje de la propuesta espírita contenida en las obras cartesianas, como también en las diferentes obras subsidiarias de los diferentes espíritus que se han comunicado a través de Chico Xavier, de Fernando Pereira, de muchos otros medios, a través de las investigaciones de tipo material, psicológica que nosotros hacemos como mi actividad profesional, así exige, y también es una de las pasiones que tengo, ¿no? Además de ser mi actividad profesional. Quisiera compartirles brevemente algunos tópicos a manera de introducción, a manera de abordaje, para poder conocer, interpretar de una forma bien concreta y bien sucinta lo que el espiritismo nos trae, haciendo un puente con las concepciones más neutrales que la ciencia y el conocimiento humano nos dan. Cuando nosotros hablamos de patologías psicológicas y espirituales, conviene principalmente, inicialmente, definir lo que es patología. Así, desde un punto de vista neutral, la Real Academia de la Lengua Española nos habla que la patología es la rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. De forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a las enfermedades en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en toda nuestra organización física como tal. Fíjense, el concepto de patología es una rama que deriva de la medicina. Pero lógicamente que este concepto fue asumido igualmente por la psicología, entonces nosotros hablamos de psicopatología. En la definición clásica, convencional, la patología deriva de un modelo biomédico. Cuando hablamos de un modelo biomédico, debemos entender que el ser humano puede ser entendido o clasificado para sus estudios pormenorizados en diferentes dimensiones. Hoy la Organización Mundial de la Salud nos habla en un tópico bien neutral, que nosotros somos seres biopsicosocioespirituales. Muchos dirán, bueno, pero el concepto de la dimensión espiritual no está tan explícito en la Organización Mundial de la Salud. De hecho, no. Pero cuando nosotros nos adentramos en los manuales diagnósticos de las enfermedades, o en el CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades, que ya está en su versión 11, cuando se habla de las conductas o de los trastornos disociativos de la personalidad, ahí incluyen una posibilidad diagnóstica que es llamada el trastorno de trance y posesión por espíritus. Esta posibilidad diagnóstica abre la idea al entendimiento que existe una dimensión adicional
no muy tenida en cuenta por múltiples investigadores y académicos en el área de la salud de las diferentes profesiones de la actualidad. Entonces, por eso decimos que el ser humano es bio, psico, socio, espiritual y más aún es divino. Tenemos no 3, biopsicosocial, sino 2 dimensiones más, espiritual y divino. Y cuando hablamos del divino, que no vamos a profundizarlo aquí, hay que entender que ya está descubierto, por lo menos planteado de una forma como hipótesis probable, la idea del gen espiritual o el gen de Dios, que abre esa posibilidad que el concepto de Dios, la idea de Dios y por tanto la presencia divina está contenido y es susceptible de hereditabilidad. Es decir, es susceptible de que se transmita de generación en generación a través de las leyes de la genética. Entonces, el concepto de psicopatología se centra, como están leyendo ustedes en este momento ahí, se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos, descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etcétera, como en los etiológicos, en la parte etiológica, ¿no? Cuando hablamos de la etiología, entonces estamos hablando de factores causales, que es lo que causa ya tal o cual enfermedad, tal o cual trastorno. Teorías y modelos etiológicos también proponen el estudio de esta parte de la psicopatología, ¿no? Tanto en personas adultas como en niños y adolescentes. Subrayo aquí la parte anormal, que me gustaría hacer un énfasis particular para que entendamos nosotros cómo el comportamiento humano, nuestra psiquis, está acostumbrado a entender lo que es y lo que no es lo normal y lo anormal. ¿Quién determina lo que es normal y lo que es anormal? Ese concepto está muy arraigado, como decía ahora, en nuestro comportamiento, en nuestros estudios, en la escuela, en la familia, la salud normalmente, en cuestión de los diferentes entendimientos de las patologías, de las psicopatologías, se entiende como lo anormal. ¿Qué es normal y qué es anormal? ¿Dónde está ese concepto? ¿De dónde deriva? Conviene aclarar, entonces, haciendo un grande paréntesis aquí, que el concepto de la normalidad deriva o es herencia de una concepción estadística, matemática, que nos permite a nosotros, para regular el entendimiento poblacional, la conducta estadística o matemática en una población específica, ¿verdad? Lo que estamos viendo allí es, en el plano cartesiano, vendría a ser la curva de Gauss, o la campana de Gauss también llamada, que los que están familiarizados con las matemáticas, con las estadísticas, sabrán a lo que nos referimos. Esta curva nos permite a nosotros organizar la ciencia, organiza matemáticamente lo que es normal y lo que es anormal en términos porcentuales poblacionales. Entonces, esta línea que ustedes están viendo aquí, la parte central de este cuadro, está exactamente esta línea que ustedes ven aquí, que es la parte central, sería la media poblacional. Y estos valores que están aquí abajo serían la desviación estándar o desviación típica. Entonces, estadísticamente, cuando medimos una población, medimos una característica matemática y sumamos una desviación estándar a la media y le restamos una desviación estándar, vamos a tener lo que es la dimensión precisamente aquí normal, que va generalmente en el 68% de la población. Allí, en esta línea coloreada que estamos viendo aquí, entonces los estadísticos, los científicos, los matemáticos han determinado que ese es lo normal estadístico. Generalmente, algunos proponen que es el 75% que se mueve en ese rango normal. El concepto normal de estadístico, el concepto normal matemático, fue trasladado a los diferentes conceptos de tipo mental, de tipo diagnóstico, de todo. Cuando nos
los queremos organizar para entender y hablar en términos generales. Entonces, clasificamos de esa forma, ¿verdad? Entonces, ahí ven otros valores que van desde esta línea que está aquí hacia arriba, ¿verdad? Que se corresponde al 95.44%, es un rango aceptado. Todo lo que se sale de allí, todo lo que está fuera de ese rango es considerado anormal. Véanse bien, entonces, que es un concepto, si se quiere, arbitrario de organización científica para poder entender los fenómenos de tipo poblacional. Hay un dicho que no sé si funciona para todas las culturas, no lo he escuchado, sino en nuestra cultura particular caribeña, costeña, vivo en la costa caribe colombiana. Aquí hay un dicho que dice que donde va la gente, va Vicente. Es decir, donde va la mayoría, ahí voy yo. Ese concepto comportamental, esa visión comportamental, sesga al individuo a lo que considerar normal o anormal. Entonces, una conducta normalmente aceptada es donde la mayoría de las personas están aceptando. ¿Será eso cierto? ¿Será no? ¿Será así o no? Entonces, la propuesta del bien y del mal va más allá. Porque desde el punto de vista ético, podemos nosotros ver en culturas, en grupos poblacionales, que una cuestión es normal, estadístico, normal, porque la mayoría lo acepta, lo asume y lo permite, entonces la mayoría lo practica, entonces eso es conducta normal. Todo lo que se sale de allí es anormal, incluso desde el punto de vista del coeficiente intelectual. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con ello. Vemos allí en este cuadro, ¿no? En este cuadro específico que está aquí, este cuadro no está curva, ¿verdad? Que hacia la vertical, hacia este extremo que estamos viendo, encontramos el porcentaje poblacional o el número poblacional. Que esa vertical hacia abajo son menores valores, hacia arriba mayores valores. Y encontramos aquí entonces la normal. Y aquellos que se mueven entre valores de 85 y 115 es considerado normal intelectualmente hablando, a partir del coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque a nivel poblacional la gente se mueve entre valores de 85 y 115. Entonces, aquellos que están por debajo del 85 puntos del puntaje del IQ, el coeficiente intelectual, es considerado inferior. Entonces vienen los considerados retardos mentales. Y aquellos que están por encima de 115, con estos valores que están aquí, están considerados superiores hasta la superdotación, que vendría a ser el 0,1% de la población que está. Valores anormales por fuera del rango normal, aceptado poblacionalmente. Y fíjense ustedes, solo con un dato para expresarles, en este valor que están tomando como ejemplo solamente la medición del coeficiente intelectual. Vemos esta gráfica que es el QI, o el coeficiente intelectual de la población de Hong Kong. Entonces, ellos se mueven allí en un rango normal. Ustedes están viendo allí el 68.2% se mueve entre 102 y 132 puntos. Es decir, mientras la población general mundial están clasificadas entre 85 y 115 como el rango normal, un japonés en Hong Kong están considerados entre 102 y 132. Quien puntúa 100, aquí nosotros seríamos puntuados medio. Quien puntúa 100 acá es inferior. Por eso el concepto de normal, anormal, en todas las concepciones, sean diagnósticas, son valores que, si bien se necesitan organizarse, definitivamente son arbitrarios para el entendimiento humano. Es así que debemos pasar a otro punto importante, y es ahora otro tópico. ¿Cuál es la realidad integral del ser? ¿Y cómo se manifiesta en el día a día? Entonces, la realidad, para entender esto, ¿verdad? Que un punto fundamental que quisiera traer a ustedes es esta experiencia de Isaac Newton.
Esta es una imagen que ustedes están viendo aquí de Isaac Newton, que en 1667 presentó ante la Royal Society un experimento sobre la descomposición de la luz. Él hizo pasar la luz blanca que ustedes están viendo aquí por un prisma, y al pasarlo por ese prisma, por ese polarizador, vio que la luz se descompuso en diferentes espectros de onda. Eso que posibilitó la idea, ustedes están viendo aquí en la figura de arriba, la idea de que existe y que la luz blanca se mueve. La luz que estamos nosotros viendo en este momento, la luz del foco, la luz del sol, se mueve en diferentes espectros electromagnéticos que van desde las ondas de radio, pasando por las microondas, el infrarrojo, hasta los ultravioletas, rayos X, rayos gamma y demás. La luz visible está en el rango precisamente que está ahí, ¿verdad? Ustedes están observando aquí, sería la luz visible. Está allí especialmente segmentada, la que nos dice un espectro que tiene unas frecuencias específicas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los humanos, cuando nosotros estamos viendo el arco iris, que no es más que las gotas de agua que son atravesadas por un rayo de luz, se segmentan, el espectro se divide, las frecuencias de luz se dividen y podemos ver solo desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, hasta ahí. No vemos más de eso. Pero la realidad del espectro electromagnético existe y puede ser estudiada, solo que nuestra percepción visual no alcanza a determinarlo. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que considerar al ser humano de esa forma. El ser humano, entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza integral del ser humano? ¿Cómo es que debemos entender nosotros al ser humano? Ya lo decíamos, por necesidad. El pensamiento humano, la ciencia, nos ayuda a segmentar la realidad para poder ser estudiada pormenorizadamente. Pero cuando nosotros entendemos la realidad específica de nuestra esencia, en el día a día, nosotros no nos movemos de forma segmentada, nos movemos y actuamos, existimos totalizadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa medida, el espectro general de nuestra realidad, ¿verdad?, la naturaleza integral del ser humano, está dada desde la esencia divina, nuestra naturaleza divina, pasando por nuestra realidad biológica, por nuestra realidad psicológica, pasando por la realidad o naturaleza social y la naturaleza espiritual. Nosotros somos seres interpluridimensionales. Somos esencia divina, somos esencia biológica, psicológica, social y espiritual. Pero haciendo un símil, una comparación entre el espectro electromagnético, como si tomáramos una luz blanca y la hiciéramos pasar por el prisma, se disgregan las diferentes vibraciones de onda. Nuestra realidad, nuestro ser, es como si fuese esa luz blanca. Tenemos un paquete de luz blanca que vibra en diferentes dimensiones. Así somos nosotros. Nosotros estamos constituidos, somos biología, estamos constituidos de un aparato psíquico, por tanto somos seres psicológicos. Estamos desarrollándonos, desenvolviéndonos en una familia, en una cultura, en un país. Por tanto, vivimos en una realidad y una naturaleza social, pero también somos espiritual y también somos divinos. Esas dos realidades que están en los extremos, que en realidad hacen parte de una misma esencia. Lo que pasa es que ese espectro visible muchas veces está ahí puesto, ¿verdad? Lo normal está aquí, que nosotros revivamos y entendamos, ¿verdad?, que solamente son biología, psicología y social, cuando en realidad hay otras cosas. Entonces, muchas veces, esa visión, ese espectro visible, no está siendo muchas veces reconocido. Entonces, el ser humano, si lo pasaran por ahí, entonces vemos las ciencias biológicas, médicas, fisiológicas y tal, en ese paradigma biomédico que consideran y estudian la parte biológica, fisiológica.
La parte psicológica, entonces tenemos en psicología lo dinámico, lo psicodinámico, lo comportamental, lo cognitivo, lo emocional, dimensión psicológica. Y desde lo social, lo cultural, lo político, lo histórico, lo antropológico, esa es dimensión social. Y la parte espiritual vendría a ser entonces esa realidad que está por ser aún más explícitamente desarrollada por la mayoría de nosotros. En términos de percepción, cuando hay alguien que entonces está dentro de lo normal, que no está viendo los espíritus, que no está escuchando aquella realidad espiritual, que no siente esa realidad espiritual, entonces eso es considerado normal. Pero cuando hay alguien que siente, que ve, que escucha, que escribe, medium, entonces es considerado anormal. Y así muchas veces lo trata la psicología, trata la ciencia biomédica, lo trata la salud. Nuestra realidad es también espiritual. ¿Y qué es lo primero? Allí, entonces, cuando entra el espiritismo a darnos unas lecciones importantes, es decir, que nosotros somos, debemos ser entendidos en la dimensión totalizada de nuestra integralidad. Nosotros somos seres, como ven en esa línea roja que está aquí, esa vendría a ser la línea del ser. El ser se expresa, fue creado en algún momento de la existencia por Dios. Dios nos creó a nosotros sencillos e ignorantes en algún momento del tiempo que se pierde en el pasado. No sabemos cuándo, pero la certeza es que ya no tendremos un fin y nuestra realidad existencial se mantendrá hasta siempre. En esa realidad totalizada de la dimensión ser, que el ser se manifiesta siempre, estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces tenemos acá arriba esa dimensión espiritual y tenemos aquí la dimensión material. Hoy, por ejemplo, en una existencia carnal, renacemos, reencarnamos, nos desarrollamos hasta morir. Y volvemos al plano espiritual y vamos retornando, regresando. Allí, en esta experiencia de vida, es donde vamos conquistando experiencias, donde se van quedando grabadas las diferentes circunstancias de la existencia. Por eso, aquí es importante, y en este nivel me detengo un poco para decir que es importante entender el concepto de la reencarnación para poder explicar muchas de las circunstancias que estamos viviendo. Porque si ustedes observan aquí, por ejemplo, esta última curva que estamos viendo aquí exactamente, esta última curva, ¿no? Renacemos, estamos aquí, digamos que nuestra existencia de hoy, ya renacimos. Waldo Rodríguez nació 27 de marzo de 1977. Allí, este punto de ser, la realidad material no mía, pues partió en un momento específico. Y estoy en el nacer, crecer, reproducirme, tal y supongamos que estamos en una experiencia particular. Estamos aquí, en este punto preciso. No he desencarnado todavía. No he estado en mi fin, pero estoy aquí. La realidad material, es decir, la biología que corresponde a esta existencia es un tanto diferente de esta, es un tanto diferente de aquella. La realidad social que experimento aquí es un tanto diferente de aquella, un tanto diferente de las otras, como será diferente de las próximas. La realidad psicológica que experimente aquí va a ser un tanto diferente de aquí, un tanto diferente de las otras. Pero hay circunstancias que permanecen aquí y que son comunes a todas las existencias pasadas. ¿Eso quién lo determina? Lo determina el ser. Mi espíritu, que es mi esencia. Allí es donde nosotros podemos entender. Por eso en algún momento con mis colegas psicólogos, que además son espíritas, decían, la psicología que es más profunda que el espiritismo, digo, en absoluto.
La psicología es una ciencia fundamental, interesante, muy buena, que ayuda al entendimiento de múltiples trastornos y múltiples circunstancias, porque no solamente atiende la conducta anormal, sino que también atiende la conducta normal. Pero en el espiritismo estamos lidiando con el ser en su esencia pura. El espiritismo se centra entonces en la realidad espiritual, porque esta es la que nos acompaña. Mi cuerpo, mi realidad, lo que yo soy biológicamente, va a variar de existencia en existencia. Varía de aquí, como varía de acá, como varía de las diferentes existencias. Mi realidad social varía. La cultura colombiana, solamente por hablar de nuestro país, la cultura mundial, cualquier país donde estemos, incluso ha variado de 100 años en 100 años. Varía de un momento a otro. La cultura no es la misma después de la pandemia. Ha modificado algo. Pero lo que permanece, lo que se mantiene, es el ser. Allí es donde nosotros podemos encontrar múltiples respuestas a múltiples circunstancias de la existencia. Entonces, desde ese punto de vista, podemos entender que existen, y para dejar de compartir, para solamente explicar, cuando nosotros nos vamos al estudio de las diferentes psicopatologías, aquí solamente enumeré 18 posibles trastornos encontrados en los diferentes estudios de los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales. Trastornos del neurodesarrollo, de la esquizofrenia, trastornos psicóticos, los trastornos de la bipolaridad y sus relacionados, los trastornos depresivos, de ansiedad, los obsesivos convulsivos, los que traumas que se relacionan con el estrés, los disociativos, donde se incluye el trastorno de trance y posesión, los somáticos, trastornos relacionados, trastornos de la alimentación, del sueño-vigilia o del ciclo sueño-vigilia, las disfunciones o los comportamientos o los trastornos de la conducta sexual, la disforia de género que ya está catalogada, trastornos del control del impulso de la conducta disruptiva, trastornos neurocognitivos, parafílicos, en fin. Muchos teóricos han clasificado estos diferentes trastornos en los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la personalidad, los trastornos de la emoción, trastornos psicóticos y otros más. Pero la realidad, y la pregunta es, ¿cómo entonces es que eso, cuando nosotros consideramos la existencia, cuando consideramos solo la existencia, la unicidad de la existencia, cómo vamos a entender los diferentes problemas? ¿Cómo vamos a entender que estando yo ubicado solamente en una sola existencia, ubicándome aquí, en este punto fundamental aquí, del renacer hasta el morir, cómo voy a encontrar yo las causas profundas a circunstancias donde cuando analizo mi vida no hay para ello? ¿Cómo encontrar aquello? El espiritismo nos da la respuesta. Cuando nos adentramos en la reencarnación, nos da la respuesta fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, múltiples casos donde, recuerdo uno en particular, donde una amiga nos invitó a dar una conferencia hace muchos años. A dar una conferencia en una ciudad cerca aquí de la costa, en una de las ciudades de la costa, y la persona anfitriona nos brindó su casa. Querían conocer el espiritismo, estaban organizando un grupo de personas para conocer y tal, y ese día hablamos de la reencarnación, hablamos de la doctrina espírita en general, duramos varios días ahí, y cuando hablamos de las diferentes circunstancias integralizadas del ser que nos afectan en nuestra biología, la señora en su casa en la noche, cuando llegamos después de una actividad, de unas conferencias, nos muestra a un niño, a su hijo de 7 años. Estaba diagnosticada una dermatosis aguda no especificada. Tenía medio rostro que parecía quemado, parecía tener síntomas de quemadura en un grado profundo.
no le encontraban causa específica. Cuando nosotros, desde el punto de vista de la psicopatología, está un diagnóstico de no identificado, es porque no hay causas específicas. Y esas causas específicas, múltiples veces, derivan de existencias pasadas. Porque la información queda guardada, queda archivada en nuestro ser, nuestra esencia, en nuestro periespíritu y en nuestro espíritu, y se modela posteriormente en nuestro cuerpo físico a partir y regulado por las leyes de la herencia. Porque nosotros somos principalmente herederos de nosotros mismos. Muchos investigadores, Juana de Ángeles, pero principalmente Jorge Andrés dos Santos, investigador brasilero, habla del perispíritu como modelo organizador biológico. Y esto está sustentado por los diferentes estudios de la ingeniería genética, de la biología molecular, que ya hablan de la epigenética y de múltiples factores que no son genéticos, pero que afectan la herencia individual. Entonces, esta persona, este niño con esta quemazón y empezó a quemarse, ya me decía, lo he llevado a diferentes consultas, a diferentes médicos, a dermatólogos y tal, le he hecho las cremas que le mandan, los medicamentos que le mandan y nunca se mejora. Incluso hasta del bienestar familiar llegaron a interrogarle porque pensaban que el niño estaba siendo objeto de maltrato familiar. Cuando indagamos, desde el punto de vista psicológico, empezamos a buscar de la periferia hacia adentro. Eso es muy importante cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico y cuando vamos a analizar las diferentes circunstancias de la existencia, debemos partir de la periferia, de lo simple a lo complejo. Muchas veces estamos encasillados y que todo lo queremos encontrar en situaciones profundas. Muchas veces no, porque tenemos periferia, tenemos cultura, múltiples circunstancias que hoy nos afectan han sido herencia de un ayer reciente, de años anteriores, de ayer. Si tengo una mala decisión hoy, si tomo una mala decisión hoy, esa mala decisión tendrá consecuencias mañana. Mañana, cuando reciba esa consecuencia, yo no puedo decir, ¿quién sabe qué hice yo ayer en una existencia pasada? No, esa fue efectos, una causa que está aquí, ahí inmediato. Entonces, nosotros vamos partiendo de la periferia. Empezamos a indagar cómo es la relación con su papá. Dice, no, tiene años que no lo ve. Okay. ¿Cómo es la relación contigo? Nos dimos cuenta que era amorosa y tal. Aunque habían circunstancias consideradas normales, porque la mayoría se expresa allí, aunque había circunstancias que no afectaban convenientemente, no daban para que hubiese una psicosomatización de lo que estaba ocurriendo en ese niño. En ese momento, cuando partimos de la periferia hacia lo más profundo, nos dimos cuenta, empezamos a orar, como estábamos en un contexto espírita, a través de la mediunidad me doy cuenta que el niño tenía a su lado un espíritu de un hombre. Cuando se fue mostrando cada vez más claro, empecé yo a pedir a los guías espirituales, al mentor espiritual que nos ayudara y tal, empezó a dejarse ver cada vez más. Y tenía una actitud de furia muy rabioso. Y le vimos que exactamente él tenía el espíritu, que tenía la forma del espiritual afectada exactamente en el rostro, parte de su cuero cabelludo, exactamente del mismo lado donde estaba somatizando este niño. Entonces, lo que identificamos allí fue una justa posesión energética, periespíritu a periespíritu, donde el espíritu le estaba pasando de alguna forma, por decirlo así, estaba comunicándose a través de una justa posición energética, una obsesión, pasándole esa información y el niño estaba somatizando exactamente lo que estaba sintiendo el espíritu. Y se quejaba del dolor y era como una quemadura profunda. Empezamos a hablar con el espíritu y empezamos a decirle, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te aprovechas de tu aparente invisibilidad para atacar a este niño que es inocente? Cuando yo le digo que es inocente, él dice, no, él no es inocente.
Él está revestido de una envoltura que hoy puede ser inocente. Él puede inspirar ternura para con nosotros, pero que yo lo conozco quién es, porque Él en el pasado era mi enemigo. En el pasado me quitó mi mujer, me quitó mi dinero, me quitó mis riquezas, y no contento con eso, me mató y me enterró en el paso de caballos, pero me dejó mal enterrado. Quedé medio cuerpo y medio rostro descubierto, y yo sentí una y otra vez cuando los caballos pisaban mi rostro y me fue deformando. Y allí sentía como desfiguraba mi rostro, y eso parece que me quemara. Y todavía siento la sensación de las herraduras de los caballos pisando mi rostro. Y hoy lo he encontrado y lo voy. Y quiero que sientan lo que él siente. 3 años había pasado este niño en tratamientos médicos y tratamientos. Desde los 4 años hasta los 7, de tratamiento en tratamiento. Nosotros en ese momento, cuando entendimos esas circunstancias, cuando entendimos lo que estaba ocurriendo, empezamos a hablar con el Espíritu. La terapia del amor. A decirle que aquel niño aparentemente inocente, si bien era culpable, estaba pagando ya las consecuencias de sus errores. Les recordamos el Evangelio que dice que es necesario el escándalo, pero hay de aquel que es objeto de escándalo. Que la justicia no podría tomarse por las propias manos, que era necesario perdonar y liberarse. Empezamos a hablar de la necesidad del amor y de la transformación, de la aceptación del dolor, y que se diera cuenta de que si él había experimentado eso en el ayer, posiblemente él también era culpable de un ayer del cual no recordaba. Y cuando estábamos en ese momento allí, un espíritu nos dijo: es conveniente que sigamos haciendo esta terapia. Nos fuimos de la ciudad, quedaron bien, un tratamiento hermoso, muy lindo. A los 3 meses hicimos un seguimiento, y a los 3 meses el niño ya no tenía ninguna sintomatología específica de esa dermatosis aguda no especificada. Los médicos no encontraron explicación cómo después de 3 años, en que no había surtido efecto ninguno, ningún tratamiento, después de 3 meses ya había quedado totalmente sano. La terapia del amor, la terapia espiritual, que nos dice que todas las circunstancias de la existencia son producto de alguna circunstancia. Ahí notamos nosotros, con este ejemplo, que la parte espiritual afecta de forma totalizada las demás dimensiones de la existencia. El psicoanálisis nos propone que cuando nosotros estamos viendo la periferia de la conciencia, en realidad hay debajo de esa periferia, como si fuese un iceberg en el océano, escondiendo el 90% de la realidad de esa masa. Muchas veces nuestra realidad inconsciente esconde múltiples traumas que están allí haciendo síntomas físicos de una realidad espiritual. Hoy día se sabe que cuando estamos en situación de depresión, en situación de ansiedad, cuando estamos generando algún tipo de conflicto a nivel psicológico, a nivel emocional, nos enfermamos, sufrimos de cardiopatías, de la presión, sufrimos de tantas circunstancias afligentes que afectan nuestra biología. Si eso ocurre desde la psiquis, desde el aparato psicológico, imaginémonos lo que ocurre con las diferentes dimensiones de la realidad espiritual. Cuando nosotros reencarnamos, vamos yendo y viniendo, trayendo las complicaciones que necesitan ser resueltas para poder salir de estos estados inferiores y llegar en algún momento a la perfección. Hay un libro, un bestseller que yo tengo por certeza que muchos ya ustedes lo conocen, si no la mayoría, de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos años. Ustedes recordarán aquella experiencia de una paciente de este psiquiatra que no creía en la reencarnación, no era espiritualista, y aborda su terapia psiquiátrica, psicoanalítica, desde un punto de vista neutral, como enseñan las ciencias. Y empieza a hacer la regresión
porque esta mujer su motivo de las consultas era que tenía inconvenientes de relacionamiento con su mamá. No había un problema físico, había un problema de relacionamiento, de ajuste emocional y de ajustes en la relación madre e hija. Ella quería resolver su problema. Desde el punto de vista terapéutico clínico, Brian Weiss, como terapeuta, no encontraba ninguna respuesta hasta que un día le dio la orden en plena hipnosis regresiva que volviera y que fuera a la raíz, a la causa de la situación. Y empieza a relatar cosas que no correspondían a la existencia actual, a la existencia que ella le había hablado a su terapeuta. Se queda fascinado y se queda sorprendido, confundido. ¿Cómo era posible que esta paciente estaba relatando acontecimientos que no correspondían a su vida? Acontecimientos sociales, climáticos, geográficos, conductuales, emocionales, que no correspondían a la personalidad actual. Fue indagando y se encontró de frente con la reencarnación. Y cuando fue profundizando de sesión en sesión, derivó que de 80 encarnaciones pasadas se traían el problema de relacionamiento con su mamá. Que hoy era un asunto de relacionamiento, que no pueden convivir, que pelean, que no se entienden, pero no pasaba de eso. Era una situación angustiante, pero que ella decía, ¿por qué tiene que ser así? No sé qué ocurre. Voy a buscar las respuestas. Y donde empieza el asunto, la raíz, la causa del asunto, entonces se da en tribus primitivas, hay una hambruna, una sequía, y la mamá toma la decisión de matar a su hija y hace canibalismo con ella para poder sobrevivir. Se instala un odio profundo y ese odio fue yendo de reencarnación en reencarnación hasta llegar a un problema de relacionamiento. Porque Jesús dijo, si vas a presentar tu ofrenda a Dios, déjala allí, puesta ahí al lado del altar. Ve, regresa, reconcíliate con tu hermano, si tienes algo en contra de tu hermano. Después, ven, ahora sí, presenta tu ofrenda porque así serás más agradable al Señor. Nosotros, cuando encontramos diferentes situaciones de la existencia humana, de relacionamientos interpersonales, de relacionamientos jefes, trabajadores, parejas, hijos, siempre vamos a encontrar las causas en existencias pasadas. Necesariamente cuando no la encontramos en el ahora, siempre va a haber una circunstancia pasada. El asma. Hace unos días, cuando estábamos aquí, en aquel evento de la mesa redonda, del diálogo que tuvimos con las psicólogas fascinantes, todas ellas, además de muy hermosas físicamente, también un conocimiento y un puente de la psicología y el espiritismo, en el cual aprendimos muchos con ese diálogo. Nos acordábamos de un caso que ya nos pasó, ya conocíamos y ya podemos constatar que generalmente la raíz espiritual del asma está en ahogamientos o circunstancias, muertes relacionadas al aparato respiratorio. Entonces tuvimos un caso donde el niño sufría de asma, los médicos no encontraban ninguna respuesta, ningún tratamiento específico, tratado desde múltiples aspectos. Llegó ante un clínico que tiene una visión psicológica de la realidad existencial, de la realidad biológica. No solamente se queda parado en el paradigma biomédico, sino que trasciende al paradigma espiritual y psicológico. Entonces planteó, dijo, hay algo aquí. Yo tengo un amigo psicólogo incluso, y un médico, que cada vez encuentra, identifica situaciones parecidas que no encuentra, va desde la periferia a lo profundo, cuando llega y identifica que hay una causa, un bloque energético espiritual, entonces me lo remite para tratarlo, ¿no?
Identificamos entonces que había un trauma profundo instalado, pero que no, al rastrearlo, ese trauma no estaba ni siquiera en la infancia, no estaba ni siquiera durante el proceso de la gestación. Indagamos y decidimos usar de la terapia regresiva. Entonces, ahí nos dimos cuenta que este niño había sido ahogado, se había ahogado, iba en un barco improvisado y hubo un fuerte ventarrón y cayó. Como no sabía nadar, se ahogó. Y por mucho que otros intentaron salvarlo, no pudieron. Y en el momento en que se estaba ahogando, empezó a pensar en ese trauma y en esa angustia terrible de no puedo respirar, no puedo respirar. Y pensaba, no puedo respirar, no puedo respirar. Sus pulmones se llenaron de agua, diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar. Quedó instalado un cliché mental, un trauma profundo, energético, un bloque fuerte en su psiquis que se llevó al mundo espiritual. A partir de allí quedó un trauma instalado y en su organización física, fisiológica, la psiquis da la orden, ¿verdad?, de que no puedo respirar, continúa, y por eso el asma. Cuando identifica la situación, este joven, cuando identifica el trauma en específico, empieza la liberación. Y hoy sufre de esa circunstancia. Entonces, no puedo respirar cuántas veces, perdón, esa idea, no puedo respirar, quedó allí por mucho tiempo, pasando de una encarnación a otra, en el cliché, no puedo respirar, y sufrió del asma. Es así que nosotros hemos encontrado múltiples situaciones de ese tipo, que siempre, y no que siempre vamos a encontrar las causas allí, en la parte espiritual. Nos recuerda aquellas experiencias de la paciente Ana O con Sigmund Freud, que cuando inicia, allí se inaugura el concepto y la aplicación de la psicoterapia. Cuando Breuer, compañero, colega, médico de Freud, se encuentra a una mujer que no podía mover su brazo, y además de otra sintomatología biológica. Pero la causa, la principal de la consulta, era parálisis parcial de su brazo, que de vez en cuando lo movía, de otras veces paralizada totalmente. El médico Breuer no encontró una respuesta ni una solución, no pudo ayudarla. Pero fue sincero. Un momento llegó y le dijo a su paciente, lo siento, he tratado por todos los medios conocidos, me he puesto a estudiar su caso, he hecho todos los estudios pertinentes y no puedo atenderla más, porque no sé cuál es la causa. Y no conociendo la causa, no puedo tratarla, no puedo encontrar solución, no puedo ayudarla. La voy a remitir a otro profesional, a otro clínico, para ver si ese otro clínico puede. Pero yo no puedo. Le pido excusas, le pido 1000 disculpas. Y reconozco mi incapacidad profesional ante ese su caso. Ella se lo quedó mirando, le dijo, su sinceridad me sorprende. Su sinceridad me permite a mí abrirme. Puedo contarle algo, ya que no va a ser ya no va a ser mi médico. Puedo contarle algo. Le dije, claro que sí puede contarme con toda confianza. Ya dijo, tengo algo que me pesa en mi pensamiento y en mi corazón. Cuando yo estaba adolescente, yo identifiqué que mi padre no me amaba como se ama una hija. Identifiqué que mi padre me amaba como se ama a una mujer. Y un día, más crecidita, yo identifiqué que yo no amaba a mi padre como una hija ama a su padre. Identifiqué que yo amo a mi padre como una mujer ama a un hombre. Y me enfurecí
me dio tanta rabia, porque yo sé que no se puede, o sea que eso es imposible, y que yo soy una persona mala al sentir eso, y que mi padre también es malo, y él es más responsable porque es mi padre, porque quizá él actuó de alguna forma para que yo lo viera no como un padre, sino como un hombre. Y un día mi padre me tocó. Yo no sé de qué forma ni para qué, pero en ese momento yo tenía ira y quise levantar la mano para pegarle, pero me detuve porque yo no puedo pegarle a mi padre, porque aunque esté en esa situación, es mi padre. Y a partir de ahí sentí un dolor muy fuerte en mi brazo, que no sé qué me pasa. Se quedó, pero aquí hay algo entonces que pasa en la psiquis, que está somatizando una situación biológica. Habló con Sigmund Freud, la atendieron, y a partir de allí, la terapia del psicoanálisis, que elaborada por Sigmund Freud, la asociación de palabras, la catarsis, la lectura del inconsciente y otros fenómenos, otros recursos psicoterapéuticos desde el modelo psicoanalítico, sirven para dar inicio a la psicoterapia. Y se entiende entonces que hay múltiples conceptos, múltiples aspectos de tipo psicológico que hacen que somaticemos, que esa angustia emocional que nosotros tenemos derive en estrés, ansiedades, depresiones, psicosis, patologías de tipo espiritual como obsesiones simples, subyugaciones, fascinaciones. Entonces, al mismo tiempo, esas subyugaciones, posesiones, derivadas de espíritus, sintonizados con nuestras culpas, hacen que también derivemos en enfermedades biológicas, desajustes psicológicos y desajustes sociales o familiares. Es así que nosotros debemos entender que nuestra realidad es un complejo, que el ser humano, a semejanza de las experiencias de Isaac Newton, cuando hizo atravesar la luz blanca por el prisma y segmentó o disgregó las diferentes frecuencias de onda, el ser humano es exactamente así. Nosotros podemos estar experimentando un problema de tipo espiritual, alguna complicación de tipo obsesivo, y eso de alguna forma va a afectar nuestra convivencia social. Va a afectar también nuestros estados de ánimos y por tanto nuestras emociones. Y también va a afectar nuestra biología. De alguna forma, cada cosa que nosotros estemos experimentando también afecta las otras dimensiones de nuestra realidad existencial. Cuando yo tengo un problema de tipo físico, por ejemplo, si yo tengo un cáncer, si tengo una gastritis, derivada por malos hábitos de comida, por ejemplo, entonces eso hace que mi estado de ánimo se altere. Y alterando mi estado de ánimo, yo puedo ser presa para ideas suicidas, por ejemplo. Y al abrir espacio mental para eso, yo puedo captar pensamientos de espíritus que sintonicen con esa onda y quieran hacerme mal. Puedo despertar enemigos espirituales del ayer que sintonizan con esa onda mental y deriva de una obsesión, una subyugación, una fascinación, una posesión, derivada de un problema biológico. Y lo mismo desde lo espiritual. La realidad nuestra es una realidad integral. Conviene que nosotros podamos entender que esa dimensionalidad del ser se necesita que nosotros la atendamos convenientemente. Un evangelio, un capítulo del evangelio sobre el espiritismo habla de cuidar del cuerpo y del alma, que existen circunstancias espirituales que derivan sobre lo biológico, que existen circunstancias biológicas que derivan sobre lo espiritual.
Muchísimas gracias por su atención y vamos a abrir espacio a las preguntas, si hay para alguna pregunta, algún cuestionamiento en particular. Muchas gracias, Ubaldo. Muy interesante esta presentación de esta noche. Pues todos los planteamientos realmente esclarecen para todos los que aquí en este auditorio virtual estamos procurando aprender un poco más de estos conocimientos. Ubaldo, hay algunas preguntitas aquí. La primera dice, ¿cuál es el componente espiritual de los miedos y los temores y cómo superarlos? Interesante, ¿no? Ahí está determinado incluso por Albert Bandura, que aprovecho para mandar nuestras vibraciones de afecto para este psicólogo que desencarnó recientemente. Él hace una experiencia sobre la agresión en niños y también derivada de unas experiencias de un psicólogo llamado Watson, iniciador del conductismo. Y ellos determinan que el ser humano nace sin miedos. Esto es impresionante. Y que a partir de las diferentes asociaciones que nosotros vamos haciendo, de las experiencias del día a día, ahí se van instalando los temores de nosotros. Por ejemplo, él hizo la siguiente experiencia con el niño llamado Albert. El niño Albert Watson y sus colegas de laboratorio, sus estudiantes, le mostraban al niño un muñeco, un animal peludo, una rata. Y el niño jugaba con ella, normal. Después, cuando le presentaban nuevamente la rata, le hacían sonar un sonido fuerte. Por nuestros estímulos normales, por un asunto de percepción, cada vez que suena algo duro, yo me asusto. Pero el niño asociaba ese susto, ese ruido, con la presencia, ya sea del animal o de un muñeco cualquiera. Entonces, al asociarlo, a partir de ahí, cada vez que sonaba eso, le presentaban la rata, le presentaban el animal. Como él no veía el ruido, de dónde salía el ruido, lo asociaba a ese objeto. A partir de ahí, aprendió a tenerle miedo al objeto, al animal. Fíjense ustedes algo interesante. ¿Y por qué hablo de esto? Antes de irnos a la dimensión espiritual, porque es conveniente que nosotros vayamos primero de la periferia hacia adentro. ¿Verdad? Donde hay una madre que le tenga miedo a las cucarachas, habrán hijas o hijos que le tengan miedo a las cucarachas. Y son miedos infantiles que no racionalizamos. La cucaracha, ¿qué puede hacer? A lo máximo es que la sensación en la piel de sus paticas es una sensación extraña, a lo máximo, pero de ahí a ese temor a huir, hay personas que levantan las manos, tal, derivan, eso es un temor infantil. Falta de control emocional, primero. Entonces, es importante, ¿no? que tengamos en cuenta esto. Primero ir de la periferia, ¿saben? Claro que hay situaciones más profundas, ¿verdad? Personas que han sido muertas, reconozco un caso, un libro, Amalia Domingo Soler, que lo expresa. Ella vio que una persona le tenía un miedo incontrolable, que entraba en ansiedad y en pánico cada vez que veía a un perro, a un can. En consulta con un mediúnica, un tratamiento espiritual, consultó con el padre Germán y le contó que este muchacho que estaba así en esa situación, y que además cierto día iba caminando, le tenía tanto pavor a los perros que él huía cada vez que veía un perro, pero un miedo incontrolable, quedaba paralizado. Y un día quedó envuelto en una pelea de perros. Había más de 50 perros ahí, en una masa de canes peleando, y él, por mucho que él huyó, los perros fueron casi que direccionados, teledirigidos por una energía casi que desconocida, y él quedó envuelto en esos perros y fue muerto por los perros, ardientes a mordiscos. Indagando, se dieron cuenta que en una existencia pasada, era ayudante del laboratorio de un científico que experimentaba con perros. Y él ayudaba a matarlos a los perros, ¿verdad? Y no solamente desde el punto de vista científico para ayudar a la humanidad, para través de la investigación científica, no. Él gozaba muchas veces asesinando a los perros.
A partir de ahí hubo un accidente con un perro y un perro lo mató. Pero quedó instalado el temor profundo por una culpa inconsciente. A partir de ahí esa culpa inconsciente lo llevó a temer. Estaba huyendo de su propia realidad porque descubría inconscientemente que necesitaba pasar por esa experiencia. Huía de eso. Son casos muy particulares y, repito, debemos rastrear cuál es en realidad lo que está ocurriendo. Porque el aprendizaje por modelamiento ocurre frecuentemente. Entonces, primero lo que tenemos que racionalizar eso, y el primer tratamiento que debemos racionalizar es ¿por qué le tengo miedo? Si le tengo miedo a una cucaracha, ¿por qué? Hay razón para temerle. Hay razón para temerle a tal o cual animal. A una culebra, a esa sí hay que temerle, ¿verdad? Porque el temor es una facultad importante del ser humano, ¿verdad? Para preservar las especies. Imagínense si no tuviésemos el temor. El temor es una emoción que se administra bien para preservar las especies. Entonces, los miedos irracionales son los que hay que atender. Y existen múltiples técnicas a nivel espiritual como a nivel psicológico. A nivel psicológico, pues algunas experiencias de lo conductual, desde lo cognitivo-conductual, la desensibilización sistemática, la exposición sistemática al objeto de temor. ¿Verdad? Entonces, si le tiene miedo a la cucaracha, le muestran una cucaracha por una tela, una pantalla del computador, después se la muestra en un muñeco, hasta que por fin se la muestran en objetos como tal, ¿verdad? Es una desensibilización sistemática que es importante hacer. Muchas gracias, Osvaldo. Pues hay numerosas preguntas. No sé si alcanzaremos a hacerlas todas, pero hay otra pregunta y dice, bueno, que si Kardec fue un pionero de la visión psicológica al iniciar en enero de 1858 la edición del primer número de la Revista Espírita, Periódico de Estudios Psicológicos. Indudablemente que sí. Con todo nuestro respeto para Allan Kardec y el reconocimiento y nuestro respeto para la profesión de la psicología, pues soy psicólogo formado en esa área. Allan Kardec quizá fue el primer psicólogo no académico, porque la psicología como ciencia se funda a partir del laboratorio de Leipzig, Wilhelm Wundt en Alemania, 1875, si mal no recuerdo. Mucho tiempo después de Allan Kardec se funda la psicología como ciencia. Ya Allan Kardec estaba hablando ahí, periódico de estudios psicológicos. Es interesante que en el volumen 3 de esa revista, él coloca allí Allan Kardec, no me acuerdo, Fabio, si fue la primera edición, si es el primer año, pero no recuerdo si fue el primer número, fue el número 3, pero lo que sí recuerdo es el diálogo que él publica con un señor, que el señor le dice, estamos, Augusto Comte expone de los 3 estados, ¿no? El estado mitológico, el estado metafísico y el estado positivo. Entonces, el estado positivo es el estado científico. Y él dice, sí, pero estamos ya inaugurando el otro estado, el cuarto estado, que es el estado psicológico del pensamiento humano. Allan Kardec, en realidad, es quien inaugura ese nuevo estado del pensamiento humano, el estado psicológico, porque recordemos que la psicología, como por definición etimológica, la ciencia del alma. El espiritismo, la ciencia de los espíritus. El espiritismo es el alma. ¿Verdad? Entonces, por definición, Allan Kardec inaugura este periodo psicológico de la humanidad. Ok. Cuando tú nombraste sobre los estados de trance y posesión como una de las patologías reconocidas en la clasificación internacional de enfermedades, ese concepto de trance y de posesión que aparece allí es similar al del trance mediúmnico, y el de posesión es similar al término que coloca Kardec de subyugación, ya que Kardec mismo en la revista Espírita habla precisamente que la posesión sería para nosotros sinónimo de subyugación, ¿no? Entonces es el término que se utiliza dentro de la clasificación para las perturbaciones espirituales, ¿no?
Sí. ¿Es similar esos términos o no son iguales? Es similar. Lo que hay que aclarar que el trance, para que haya un trastorno de trance, los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, el principal es que esté al margen de la voluntad de la persona, y que además sea incómodo, afligente y esté afectando su relación con el medio cultural o familiar. Esa es la primera característica. Entonces, aquellas personas que entran en trances colectivos, en actividades religiosas, eso no es un trance. Aquellas personas espíritas que tienen mediunidad no es un trastorno de trance. Aquellas personas que entran en trances mediúnicos, que están estudiando mediunidad, eso no es un trastorno de trance. Un trance mediúnico, pero no hay un trastorno. Cuando hay un trastorno es porque está alterando la vida personal, emocional, familiar y social de la persona que lo está sufriendo. Y otro punto a aclarar es que, si bien Allan Kardec, incluso en el libro de los espíritus, habla de que la posesión y la cerilla para el espiritismo, la subyugación, en el libro de los medios aparece y amplía el concepto de posesión. En la Génesis también está diferenciándolo como una posesión en un estado más profundo. Entonces, en la Génesis, allí, que fue el último libro publicado por Kardec, si nos damos cuenta, el libro de los espíritus primero, pero la Génesis, los milagros, las profecías, el último, nos quedamos con esa visión última de la Kardec, ¿verdad? Entonces, ahí él entiende que la posesión sería un aspecto más profundo que la subyugación. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que hace referencia a que ya que muchas de las diferentes situaciones patológicas tienen su origen o su causa de vidas pasadas, sería muy importante para superar esas patologías que en el futuro se utilicen las terapias de vidas pasadas como un tratamiento normal dentro de los tratamientos médicos, psicológicos. Yo creo que no. Yo creo que no podemos normalizar, por tanto, el ser humano no entienda que el autodescubrimiento es la mejor forma de resolver todas nuestras circunstancias. El mayor psicoterapeuta, por llamarlo de alguna forma, es Dios. Y su técnico asistente, por decirlo así, Jesús. Y Dios aplica el olvido del pasado como un mecanismo fundamental de crecimiento espiritual. Ese olvido del pasado se consigue entonces de reencarnación. Porque si nosotros recordásemos todo lo que hemos experimentado, todo lo que hicimos y todo lo que nos hicieron, nuestro desarrollo, el perdón sería difícil. Si a veces nos cuesta las relaciones de padres e hijos difíciles, hermanos que a veces entran en guerras, en contiendas permanentes, conflictos de pareja, conflictos de relacionamiento de todo tipo, y no recordamos lo que nos hicieron y lo que hicimos. Imagínense recordando, entendiendo y viviendo, reviviendo aquella emoción que hoy la tenemos, pero que no sabemos por qué. Si identificamos el hecho mismo, sería una dificultad. Recuerdo, y eso está en la historia, Aristóteles era capaz de recordar hasta 10 encarnaciones pasadas naturalmente, de forma natural, espontánea, ¿verdad? Eso será posible en el momento en que estemos equilibrados. La terapia de regresión debe ser un último recurso terapéutico cuando no somos capaces de resolver por otros medios periféricos la situación afligente. Cuando ya hemos aplicado y aplicado como paciente, nuestro terapeuta ha aplicado también esos recursos con nosotros, todos los recursos terapéuticos posibles, y no hemos sido capaces de resolver, entonces ahí podríamos analizar la regresión de memoria como un recurso terapéutico importante. Okay. Aquí hay una pregunta que por la aplicación nos parece importante pasar para todos. Suani Luz Pavargo te pregunta: cuando se instala una relación de agresividad permanente entre familiares como madre e hijo, y esa relación se genera desde el hijo hacia ¿la madre puede hacer algo para superar eso? Si en realidad depende es de la sanación del sentimiento desde el hijo
pues tiene sus experiencias existenciales del pasado, ¿cómo aportar a que esa relación sane? El amor lo puede todo. Cuando nosotros entendemos, y eso lo digo desde el concepto espírita, el Evangelio según el Espiritismo, cuando un hijo rechaza a su madre desde la infancia, desde la cuna, Allan Kardec y los espíritus dicen, madre, pregúntate, uno de los dos es culpable. ¿Qué hacemos? Apliquemos todo el amor posible. La buena resolución vencerá si está presente en el hijo. Ahí es importante entonces lo que Allan Kardec también define. Dios preguntará al padre, ¿qué hiciste tú con ese hijo? Entonces el padre y la madre identificarán si quedó estancado, si quedó rezagado, moral, espiritualmente, por nuestra causa como padre. Nosotros seremos responsables. Pero si de lo contrario hicimos todo lo que pudimos, dimos amor, protección, cuidados, educación certera, y si el hijo a pesar de eso se desvía, a pesar de nuestros buenos ejemplos, entonces nosotros nos liberaremos y nuestro hijo es responsable de esa mala resolución. Lógico que eso es un sufrimiento mayor para el padre o la madre. Ver a un hijo equivocado, ver a un hijo que se encamina por la senda del dolor. Es duro, lo entendemos, pero ese mismo dolor es una forma de resarcir los errores cometidos en la vida. Porque por ley de causa y efecto, todo sufrimiento que hoy tenemos es porque nosotros generamos en alguien en una existencia pasada. Si no en ese hijo, que posiblemente así sea, por lo menos en algún otro, pero con certeza que nosotros mismos fuimos culpables de algún sufrimiento para con alguien. Muy bien, ya por cuestión de tiempo voy a hacer las últimas dos preguntas y porque hay más, pero no alcanzamos por cuestión de tiempo. Esta penúltima pregunta dice, ¿por qué si hemos muerto o desencarnado muchas veces, todavía tenemos miedo y temor a la muerte? ¿En qué momento evolutivo se pierde ese miedo? Ok, muy interesante esa pregunta, ¿no? El temor a la muerte procede precisamente de dos factores fundamentales. El primero, biológico, el instinto natural del temor. Nosotros tenemos ese instinto, que si no tuviésemos temor a la muerte, entonces nos iríamos al encuentro de ella normalmente. Yo a veces salgo en las calles, personas que abusan de la velocidad en las motos, en los carros, ¿verdad? Que abusan de los comportamientos agresivos, que están instalándose cáncer encima. Digo, caramba, parece que andaran por la vida sin temor a la muerte, ¿verdad? Y hay un temor natural biológico, que es un instinto natural que nos hace preservar la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el primer factor del temor a la muerte. Se necesita que haya para que prolonguemos nuestra existencia terrenal, corporal, porque aquí estamos evolucionando. Y múltiples veces también ocurre que tenemos idea de lo que vivimos y sufrimos, una idea inconsciente de lo que hemos experimentado, del posible dolor que experimentamos en el mundo espiritual. Pero más común, dicen los espíritus, es que cuando estamos y tenemos una vida llena de odio, de rencores, de malos comportamientos, de abusos de todo tipo, presentimos cómo será nuestro futuro, presentimos que nos espera un sufrimiento y hay una ansiedad natural, ¿verdad? Que nos lleva a nosotros a sentir ese pesar, ese dolor y rechazar lo que nos espera. Ahora, sabiendo que vamos a sufrir, presintiendo inconscientemente que vamos a sufrir, de ahí deriva un temor natural. Muy bien, muchas gracias por esta aclaración. Y la última pregunta, Waldo. ¿Cómo afecta la creencia en Dios y la fe en el proceso terapéutico para un ser con una psicopatología? Muchísimo. Ya está descubierto desde el punto de vista biológico, psicológico, desde un punto de vista médico, que la oración y la creencia en Dios aporta significativamente a la salud. Es más, disminuye la mortalidad hasta en un 75%. Lo que nos quiere decir que solamente el hecho de la oración, la que nosotros hacemos y las que otros hacen por nosotros, también está demostrado científicamente las diferentes
pruebas, así nos lo dice. Eso me lleva también me recuerda a un estudio que hicieron en Estados Unidos con un grupo de hermanas religiosas, ¿no? Cuando hablo de hermanas es de religiosas, de una religión particular. 100, un grupo de 100, se dieron cuenta, les llamó la atención que todas cuando llegaban a la vejez sufrían de Alzheimer. Históricamente, ¿no? En más de 4 generaciones. Se dieron cuenta que todas, a los científicos les llamó la atención, algo está pasando. Y empezaron solamente a analizar la historia de vida de cada una de ellas. Y se dieron cuenta un patrón común, y era la poca expresión o nada expresión de emociones positivas. Entonces, la no expresión de emociones positivas nos posibilita un posible Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. La oración, el amor, expresar el amor, decir te quiero, alegría, ¿verdad? Son factores protectores para nuestra salud. Nos evita la enfermedad, ¿verdad? Y nos hace más saludables. Muy bien, muchas gracias, Ubaldo. Vamos a agradecer a las más de 100 personas conectadas desde Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Santa Marta, Barranquilla, Mosquera, Zipaquirá, Medellín, Facatativá, Ibagué, Valledupar, y desde Argentina, Brasil, desde Austin y Nueva York en Estados Unidos, desde Guayaquil en Ecuador, Santiago de Chile, Lima y Arequipa en Perú, Caracas, Venezuela, República Dominicana, entre otros, ¿no? Y agradecer a todos por su asistencia, especialmente a Ubaldo por la presentación de esta noche, que ha sido muy, muy interesante, de mucha aplicación, de mucho conocimiento y comprensión para todos nosotros en relación a estas patologías psicológicas y espirituales. Y queremos invitarlos en 8 días. Tendremos otro tema, terapias psicoespirituales con Amira Aguilera, que estará acompañándonos en 8 días para una nueva sesión divulgativa de estos conocimientos espíritas en relación con las ciencias de la salud, en especial con las ciencias psicológicas. Ubaldo, muchas gracias. Como siempre, nuestro agradecimiento profundo desde la AME Colombia, ya que tú también eres miembro de esta agrupación de profesionales de la salud espíritas, que sigamos divulgando estos conocimientos tan importantes para todo el gremio y para todos los colegas. Una feliz noche para todos y feliz noche para ti, Ubaldo, también. Felicidades. Gracias, Fabio. Feliz noche para todos. Muchas gracias.